Buenas tardes, señor alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, señor diputado de Cultura de la Diputación de Jaén, Ángel Vela Sandoval. Es un gusto, amigos y amigas, dar la bienvenida a este acto en el que clausuramos un largo viaje que el Instituto Cervantes, en colaboración con la Diputación de Jaén y con distintas entidades como centros a lo largo del mundo y ahora en Alcalá de Henares, pues hemos llevado a cabo en homenaje a la figura de Miguel Hernández, un poeta que es una referencia literaria y humana y que tiene que ver con la memoria y con el presente de la realidad creativa y de la cultura española. El trabajo del Instituto Cervantes es difundir la lengua y la cultura española en el mundo, la lengua y la cultura en español, porque el panhispanismo y todos los países latinoamericanos pues pertenecen a nuestra tarea cultural. Y en este sentido, llevar por el mundo figuras que representan en distintos momentos históricos las apuestas más dignas de la creación, pues ha sido siempre muy importante para el trabajo del Instituto Cervantes. Esta exposición que hoy se clausura ha estado viajando por Europa, Toulouse, París, Manchester, por América, Nueva York, Chicago, por Asia, Manila, y ahora pues cumple su periplo en el edificio del Instituto Cervantes, el edificio donde se puso en marcha el Instituto Cervantes en Alcalá de Henares hace ahora 30 años, en 1991. El primer director del Instituto Cervantes, Nicolás Sánchez Albornoz, cuenta en su libro de memorias, Cárceles y exilios, que cuando se nombró a un exiliado, él, para dirigir el Instituto Cervantes, se llenó de emoción, pero que la emoción se multiplicó porque al asumir el cargo y a empezar a trabajar y al venir aquí, de pronto cayó en la cuenta de que en los años 40, detenido por su militancia antifranquista y antes de ser destinado al campo de trabajo de Cuelgamuros, mientras se hacía el Valle de los Caídos, había estado encarcelado justo enfrente en un convento que había servido de prisión durante los años más duros de la represión franquista. Y tomó conciencia de que un proyecto como el Instituto Cervantes había llegado tarde a España en comparación con otros institutos europeos, el British, el Goethe, el Dante, el Instituto Francés, había llegado tarde porque necesariamente era un fruto de la democracia. Nosotros somos conscientes que nuestra labor es una labor que defiende los valores democráticos, los valores de la solidaridad. Y por eso figuras como la de Miguel Hernández son tan importantes. Nuestra tarea es la difusión en el mundo de la cultura española y en ese sentido pues organizamos exposiciones que puedan ir por distintos continentes y intentamos crear lazos de hermanamiento panhispánico con otros países. Por eso, en el encuentro de hoy, la Dirección de Cultura y el equipo de Cultura pensó unir a poetas de Latinoamérica, como la escritora venezolana Yolanda Pantín
y la escritora ecuatoriana Aleida Quevedo Rojas, con dos de las voces más significativas de la poesía actual española, como Mariano Peirú y Vanessa Pérez Sauquillo. Creo que este tipo de hermanamientos contribuye a hacer de nuestra lengua un punto de referencia fundamental en el panorama de la cultura internacional, siendo conscientes de que pertenecemos a una comunidad de casi 500 millones de hablantes. Y está muy bien tener a Miguel Hernández como referencia dentro de esa comunidad, porque en él, decía, se junta, por una parte, la calidad literaria de libros que a mí me parecen indispensables, como El cancionero y El romancero de ausencias, uno de los grandes libros de la poesía en español del siglo XX, con el esfuerzo humano de, en las condiciones más difíciles y en las situaciones más complejas, haber apostado por la solidaridad y por la dignidad humana. Estoy muy contento de estar en Alcalá de Henares, que es un punto de referencia fundamental para el Instituto Cervantes. Aquí se tuvo la primera sede. Estamos hablando de un lugar que nos conduce a la memoria de Cervantes, a la memoria de Azaña, y estamos hablando del lugar donde nos pusimos en marcha. La exposición siguiente va a ser una exposición dedicada a nuestra biblioteca patrimonial. Le comentaba al alcalde que como uno de los acontecimientos del 30 aniversario del Instituto Cervantes es la puesta en marcha de una biblioteca patrimonial en Alcalá de Henares, donde traigamos nuestra colección de primeras ediciones de documentos y manuscritos de gran valor cultural, y donde creamos una dinámica de donaciones para traer aquí referencias bibliográficas que tengan que ver con la historia de nuestra cultura más profunda. Y bueno, será un orgullo para el Instituto Cervantes poner en marcha esta biblioteca patrimonial, que sirva también de referencia a la red amplísima de bibliotecas que tenemos por el mundo, y que sea en un lugar histórico y en un lugar nuestro como Alcalá de Henares. En el acto de hoy, como he dicho, van a tomar la palabra Mariano Peirú y Vanessa Pérez Sauquillo. Pondremos dos vídeos con la colaboración de Yolanda Pantin y de Aleida Quevedo Rojas. Antes quiero darle la palabra a Juan José Tellez, que ha sido el comisario de esta exposición, que nos ha permitido llevar por el mundo a Miguel Hernández, y después volveré a salir brevemente al atril para darle la palabra al diputado de Cultura de la Diputación de Jaén y al alcalde de Alcalá de Henares. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, emocionante llegar al final de un largo recorrido con Miguel Hernández, casi 3 años, 2 años y medio de gira de una exposición que pretendía, desde el punto de vista de la Diputación, poner en valor todo el legado documental de Miguel Hernández que se conserva en Quesada, la patria chica de Josefina Manresa. Clausurar esta exposición aquí, pocos días después de que se hayan cumplido 79 años de que a Miguel Hernández, como dijo Vicente Aleixandre, le murieran bajo la represión franquista,
pues emociona por partida doble. En la exposición, como habrán visto, intenta una aproximación bastante heterodoxa a la figura de Miguel Hernández, porque desde mi punto de vista quizás tengamos un imaginario muy concreto del poeta, del hombre, del militante, y a menudo olvidamos que se trata de un joven treintañero al que le gustaba el fútbol, los toros, el amor, que iba a la playa, lo hemos sacado por primera vez en Bañador, sin quitar un ápice de todo lo que supuso el terrible Vía Crucis laico a través de las cárceles del franquismo, que creo que nos marca con justicia esa memoria hernandiana. También queríamos intentar conectar al joven de hace un siglo con los jóvenes de hoy, que quizás sepan apreciar también esa otra faceta de su personalidad y de su biografía. Intentamos conciliar también las distintas tradiciones en torno a la historia de Miguel Hernández, las distintas percepciones. Por fortuna, como comisario, yo no soy especialista en Miguel Hernández, por lo tanto me daba eso la posibilidad de un acercamiento periodístico fuera de la melé y que intentara conciliar esa poliédrica imagen que se tiene sobre las distintas interpretaciones de lo ocurrido a Miguel Hernández a lo largo de su vida. Creo que están contenidas todas en esa exposición, y lo que sí quiero decirles es que a lo largo de esa gira, no solo por distintos países europeos, americanos y asiáticos, sino también aquí en casa, desde Granada a Elche y ahora a Alcalá, Miguel Hernández se nos antoja como una llave para conectar distintos mundos. En Manila, Luis y yo y el presidente de la Diputación de Jaén tuvimos ocasión de cómo en el imaginario colectivo de Manila se enlaza en cierto sentido la figura del filipino José Rizal, también muerto, también le murieron, pero de una forma todavía más evidente, en prisión, con la figura de Miguel Hernández en Irlanda. Pues en Dublín la exposición estuvo a pocos metros de la exposición de Yeats en la Biblioteca Nacional de Dublín, y aquel día pues hubo un estallido de flamenco con un guitarrista, estupendo guitarrista chiclanero, que lleva dando clases en Dublín desde hace 20 años, en Toulouse. Miguel Hernández logró reavivar la memoria del exilio, de la resistencia republicana durante la guerra, que se conserva como la memoria de buena parte de las organizaciones del exilio y de las personalidades del exilio en Toulouse, y el Cervantes de allí lleva años poniendo en valor esa memoria. Quiero decir también que la exposición estaba concebida para un espacio muy concreto, los baños árabes de la Diputación de Jaén, y gracias al trabajo del equipo técnico que realizó en primer lugar esa exposición, y después de los distintos especialistas que han ido moviendo esta exposición a lo largo del mundo, la exposición ha ido cambiando. Hemos llegado a utilizar incluso los embalajes de madera de la exposición como soporte en la sede del Cervantes en Nueva York. Le hemos añadido elementos propios de cada cultura, libros que se conservaban en las bibliotecas de los Cervantes. La exposición se ha ido enraizando con cada uno de esos espacios, y en cada uno de ellos ha funcionado. A veces hemos tenido que luchar contra la humedad y los estragos sobre los bienes contenidos en la exposición con los manuscritos, como ocurrió en Manila, pero lo que es milagroso es que la exposición siga viva, que no haya habido grandes destrozos materiales ni personales, y que lo que siga vivo, a pesar de quienes le murieron, la memoria, la vida y la obra de Miguel Hernández. Así que muchas gracias por este privilegio.
Hola, buenas tardes. Ante todo quiero agradecer al Instituto Cervantes por la invitación. Es un honor y un gusto estar aquí hablando de este poeta tan interesante y tan poliédrico, ¿no? Me voy a quitar esto, por cierto. Creo que de las muchas facetas que tiene Miguel Hernández en tanto buen poeta, o sea, quiero decir que todo buen poeta, me parece a mí, tiene muchas facetas. Hay una que es la que he elegido yo para hablar de esto, lo voy a hacer de manera bastante indirecta, y tiene que ver con algo que no escribí, pero que sí que estoy pensando, que es como lo de hablar en voz baja, ¿no? Sería algo como de una faceta de la obra de Miguel Hernández que tiene que ver con hablar en voz baja, ¿no? Quizá tenga que ver con sus circunstancias biográficas, con esta cosa de, no sé cómo decirlo, ¿no? Yo me imagino ante todo a Miguel Hernández en la cárcel, y me imagino a alguien, un poeta en la cárcel, hablando en voz baja, ¿no? Hablando para sí. En fin, he elegido un poema que creo que es muy de leer en voz baja, un poema corto. Lo voy a leer, sé que la consigna era leerlo al final, pero lo voy a leer también al principio porque es muy breve y creo que es útil para escuchar lo que voy a decir después. Ropas con su olor, paños con su aroma. Se alejó en su cuerpo, me dejó en sus ropas. Lecho sin calor, sábana de sombra. Se ausentó en su cuerpo, se quedó en sus ropas. Donald King escribe que en el arte japonés hay 4 valores fundamentales: la sugerencia, la irregularidad, la simplicidad y la fugacidad. No pretendo defender que Miguel Hernández tenga influencias orientales. De hecho, ya Calímaco de Cirene, un poeta helenístico del siglo III, lo cito como ejemplo de la tradición occidental, ¿no? Calímaco decía: odio el poema cíclico, aborrezco el camino que arrastra aquí y allá a la muchedumbre. El poema cíclico, evidentemente, es la poesía épica, ¿no? La poesía narrativa. Y también decía: es de pocas palabras el poeta que hace lo correcto. Calímaco es famoso por su concepto de leptotes, una propuesta llena de matices que incluyen la brevedad, la esencialidad, la alusividad y la ligereza. Es decir, unos valores muy cercanos a los que menciona King. En cualquier caso, me llama la atención que en una buena parte de la obra de Miguel Hernández, como el poema que he leído, podamos encontrar estos valores tan en primer plano. Enumero y comento un poquito estos 4 valores. La sugerencia. Esta idea tiene que ver con la reticencia, la contención emocional, pero también con la elipsis y la escasez de elementos narrativos. Se trata de sugerir, no demostrar. Esto provoca unos efectos en el espectador muy distintos de los que provocan las obras más explícitas, narrativa o afectivamente. El espectador, por su parte, debe tener una imaginación activa si quiere saborear estas alusiones. Yoshida Kenko, un monje budista que vivió en torno al año 1300, dice: ¿acaso vamos a mirar los cerezos solo cuando han florecido? ¿La luna solo cuando el cielo está despejado? Añorar la luna mientras miramos la lluvia, bajar las persianas y no ser conscientes del paso de la primavera, estas cosas nos conmueven aún más profundamente. Y, como si hablara del poema de Hernández y de ese sentimiento tan concreto y etéreo que tiene que ver con la presencia que señala una ausencia, Kenko añade: las ramas que están a punto de florecer o los jardines cubiertos de flores marchitas son más merecedores de nuestra admiración. El siguiente valor de la estética oriental o japonesa es la irregularidad. La simetría es un valor occidental, no oriental. En el poema de Hernández encontramos muchos elementos regulares: la métrica, la rima, ese mínimo estribillo, me dejó en sus ropas, se quedó en sus ropas, esa otra repetición, se alejó en su cuerpo, se ausentó en su cuerpo, pero yo encuentro sobre todo asimetría. Es lo que a mí me llama ahí la atención, ¿no? Se ausentó es un pequeño paso más que se alejó, pero cuando dice se quedó en sus ropas, después de me dejó en sus ropas, se quedó no es un paso más de me dejó, es lo contrario. King habla de irregularidad, pero creo que hay un término más adecuado tanto para la estética japonesa como para el poema de Hernández: la imperfección voluntaria. Pienso en 2 dimensiones de la imperfección.
Por una parte hay una especie de humildad, de creación de un tono a través de la imperfección, de algo que no es redondo ni está pulido, algo duro, honesto, real. En relación con esto, no me resisto a contar la siguiente anécdota. Alguien aprendía a tocar el shakuhachi, que es una flauta de bambú japonesa que se empleaba originalmente para inducir a la meditación, y su maestro lo criticó diciéndole: «Todavía estás tocando música». Hay cierta belleza, podemos inferir, que se alcanza al rechazar la belleza. La otra dimensión de la imperfección que se me ocurre tiene que ver con la etimología de la palabra. Perfecto significa terminado, ¿no? Efecto, perfecto, facto, hecho. Los tiempos perfectos, ¿no? Son los que hablan de acciones concluidas. Hay una orientación estética que creo que comparte este poema, que consiste en mostrar obras medio improvisadas o dejadas por la mitad, o que dan la impresión de contingentes, de poder ser distintas. A pesar, insisto, de los elementos formales rígidamente colocados, ¿no? El sabor vital de este texto incluye elementos como el azar, lo espontáneo, lo que podría ser de otra manera. Lo que tal vez el poeta está diciendo debería ser de otra manera, ¿no? Desearíamos que fuera de otra manera. El tercer elemento al que alude King es la simplicidad. Este autor se refiere al uso de materiales naturales, al rechazo de la decoración, al uso de colores opacos y de superficies rugosas, al diseño no complicado. Creo que todos estos elementos, tomados más o menos metafóricamente, son muy adecuados para caracterizar el poema de Miguel Hernández. Hay un diseño, pero es muy sencillo. No hay aquí ni un solo elemento ornamental o superfluo. El material, las palabras, no puede ser más natural. Estamos muy lejos de los colores brillantes, del corazón desangrándose por la ausencia de las lágrimas y los grandes contrastes. Y sí, la superficie del texto es rugosa, la lectura no es un fácil deslizamiento, hay una relativa aspereza en las ideas y los sonidos. Y para terminar, la fugacidad. La obra, como la vida, es frágil y transitoria. Hablo de la obra de arte japonesa. Su belleza procede de ahí. El arte, en este enfoque, funciona de una manera lineal. Es un recorrido entre dos puntos. No hay varios recorridos, no hay simultaneidad, no hay digresiones y regresos al tema principal. Este poema, el poema de Hernández, es breve, aparece y desaparece, pide ser leído una y otra vez. Es sencillo y se entiende, pero algo siempre se nos escapa. El sabor dura un instante y se fue. Es como un olor que nos trae algo y al mismo tiempo o un instante después nos lo quita. Ropas con su olor, paños con su aroma, se alejó en su cuerpo, me dejó en sus ropas, lecho sin calor, sábana de sombra, se ausentó en su cuerpo, se quedó en sus ropas. Gracias. Buenas. Bueno, gracias a todos por estar aquí y al Instituto Cervantes y a la Diputación de Jaén por invitarnos. Gracias, Luis, por la generosidad de tus palabras y es un honor y una alegría participar en la clausura de una exposición como esta. Enhorabuena a Juan José Tellez. Espero verla ahora a la salida. Después de este año en el que hemos pasado tanto tiempo confinados, encerrados en casa, me gustaría decir unas palabras sobre Miguel Hernández que he titulado, en un pequeño homenaje a Cortázar, Todas las casas, mi casa. Para ello me gustaría empezar leyéndoos el poema Todas las casas son ojos, de Cancionero y romancero de ausencias, de Miguel Hernández. Todas las casas son ojos que resplandecen y acechan. Todas las casas son bocas que escupen, muerden y besan. Todas las casas son brazos que se empujan y se estrechan. De todas las casas salen soplos de sombra y de selva. En todas hay un clamor de sangres insatisfechas. Y a un grito todas las casas se asaltan y se despueblan. Y a un grito todas se aplacan
y se fecundan y esperan. Yo estudié filología hispánica, pero me gustaba mucho la literatura francesa y decidí hacer el doctorado en ella. A través de teóricos como Bachelard, Jean-Pierre Richard, Georges Poulet, Javier del Prado, me sumergí en el simbolismo de los espacios. Descubrí la importancia de los lugares a la hora de describir a los personajes, cómo los espacios literarios los definen, los representan, especialmente la casa, como extensión de uno mismo. Y eso es algo que no solo en la literatura se ve, también en nuestras propias vidas aparece en un plano simbólico a través de los sueños. La maravilla de soñar que descubrimos puertas a nuevas habitaciones en nuestra casa, o que tras una pared se esconde un jardín. Ese jardín secreto, ese armario a Narnia que llevamos por dentro. Sueños reveladores que a veces tenemos en momentos de crisis y de autodescubrimiento. Mi casa de Erasmus en París, como todas las casas en las que he vivido, era un reflejo de mí, mi caos con 19 años. Tenía una sola habitación, era un cuchitril, pero un cuchitril carísimo, como todo en París. Estaba prácticamente vacío y, a pesar de ello, muy desordenado. Había veces que, al volver a casa y ver el desorden que había, pensaba que me habían robado, que había venido alguien y lo había revuelto todo. Además, el caos de la casa no era solo de superficie, no era solo mi caos, era también estructural. Era el caos de los mapas. La cama estaba en el salón, la ducha estaba en la cocina, de forma que al ducharte se mojaban las ollas, las sartenes. La nevera colgaba encima del fogón y era un fogón de fuego de verdad, de forma que al cocinar algo, las estalactitas, que había estalactitas colgando de la nevera, caían sobre el aceite hirviendo. Bueno, cocinar era toda una aventura. En medio de este panorama que os cuento, fui aprendiendo trucos para sobrevivir. Por ejemplo, guardaba los jerseys en el congelador, porque como no funcionaba, al menos me servía de armario. Pero sobre todo, y ahí quiero llegar en esta charla, busqué refugio al abrigo de la poesía. Vestí la casa, aquella casa desnuda, con poemas. Colgué poemas por las paredes y en lugares determinados. Recuerdo que junto a la basura puse el Cántico doloroso al cubo de la basura, de Rafael Morales. Tu curva humilde, forma silenciosa, le pone un triste anillo a la basura. En ti se hizo redonda la ternura, se hizo redonda, suave y dolorosa. También, como una especie de conjuro para sentir que la soledad podía estar llena de luz, colgué en cierta pared este poema de Emilio Prados. Cerré mi puerta al mundo, se me perdió la carne por el sueño, me quedé interno, mágico, invisible, desnudo como un ciego. Lleno hasta el mismo borde de los ojos, me iluminé por dentro. Trémulo, transparente, me quedé sobre el viento, igual que un vaso limpio de agua pura, como un ángel de vidrio en un espejo. Y en el salón, en un lugar principal, ese pintada, no vacía, pintada está mi casa, del color de las grandes pasiones y desgracias. Decía Bachelard que los espacios donde hemos sufrido de la soledad o gozado de ella son constitutivos, tienen el valor de una concha, de algo que forma parte de uno. Miguel Hernández y sus versos fueron una parte de mí, una voluntad de esperanza, de compañía en aquel contexto, un pilar de palabras en la intemperie de mi propio hogar. Yo llevaba mi concha de poemas también en mis paseos por París. Me grabé mis propios audiolibros en cassettes con poemas que leía, entre ellos alguno de alguien aquí presente. Pero como en París lo cerraban todo muy pronto y en otoño, todavía sin amigos en la ciudad, anochecía enseguida, recuerdo con mucha intensidad las largas tardes oscuras en casa. Era una época sin ordenador portátil, sin móviles y en aquel estudio sin televisión. Así que aquellas largas tardes que me dio por tejer bufandas, yo creo que es que tejiendo uno siente que ata, que tiene algo bajo control, me iba acompañando con la voz de los poetas en estas cassettes que yo me hacía y en otras de cantautores, como Amancio Prada, cantando a Lorca, a Rosalía, a San Juan,
Paco Ibáñez cantando a Vallejo, o el maravilloso disco de Serrat a Miguel Hernández, que me aprendí de memoria. Para Heidegger, el lenguaje es la casa del ser, y en su morada habita el hombre. La lengua española y sus posibilidades poéticas, estando yo en París, se convirtieron en mi casa, en mi identidad, mi concha. Pero además de la poesía como refugio, descubrí la poesía que crea mundos que antes no existían, que nos engrandece y nos hace ilimitados. En palabras de Rilke, el mundo es grande, pero en nosotros es profundo como el mar. Allí escribí la mayoría de los poemas de mi primer libro, Estrellas por la alfombra, que salió en Hiperión en 2001. Y es que un día, al volver a casa de noche, el llavero que tenía, que era un caleidoscopio, una especie de amuleto que me había dado un amigo antes de irme, se rompió en el portal y todas las estrellas se dispersaron por la alfombra. Al principio fue una imagen desoladora, ¿para qué os voy a mentir? Pero con el paso de los días, volver a casa y encontrar las estrellas por la alfombra, al parecer nadie limpiaba aquello, se convirtió en una alegría y poco a poco en una metáfora de la poesía, como algo sublime que sin embargo baja a acompañarnos en lo más cotidiano, en lo más humilde, a nuestros pies, a la tierra. Centenares de faros diminutos para los perdidos, como los versos de Miguel Hernández, haciendo la entrada de la casa más habitable. Si recordáis el poema de él que os he leído al principio, comienza con los ojos. Todas las casas son ojos que resplandecen y brillan. Que resplandecen y acechan. Decía Bachelard que la lámpara es el ojo de la casa. Esa lámpara en la ventana que vemos al llegar desde la lejanía, a veces desde el bosque. Y que uno de los más grandes teoremas de la imaginación del mundo de la luz, ya solo esto me encanta, teoremas de la imaginación del mundo de la luz, es que todo lo que brilla, ve. Ese verbo ver, que se convierte en acechar en el poema de Miguel Hernández, acechar, que es observar con un propósito, pero que también puede ser velar, guiar y acompañar, como las estrellas, como el brillo de ciertos poemas vivos que iluminan el corazón. En la elegía a Ramón Sigé, Miguel nos habla también de esa otra casa debajo de la tierra, la conquista de ese territorio que él hizo a través de las imágenes de la huerta, refiriéndose a su querido amigo muerto. Yo quiero ser llorando el hortelano de la tierra que ocupas y estercolas, compañero del alma, tan temprano. Cómo a través de la tierra, que a la vez puede ser casa, refugio o templo, volveremos a ser parte de todo, volverá la presencia de los seres queridos convertidos en huerto, en higuera o en esa imagen tan preciosa, almendros de nata. Es el triunfo sobre la muerte. Termino ya con un poema que escribí para Miguel Hernández en una publicación que hizo el Instituto Cervantes de Lyon, reuniendo a poetas y artistas gráficos en 2010. Escribió Miguel: aunque bajo la tierra mi amante cuerpo esté, escríbeme a la tierra, que yo te escribiré. Y allá, a su casa sagrada, su templo bajo la tierra, esto es lo que yo le escribí. En un templo debajo de la tierra nacen los huracanes y las flores que el hombre no comprende. Amor, amigo, hermano, ser querido drenado por la lluvia, empiezan nuestras cartas. Espirales de pájaros, columnas por donde el aire canta todo lo que perdimos debajo de la tierra. En un templo, palabras que nos dieron, palabras que nos recogerán. No nos cabe la muerte en este sobre, Miguel, en ningún sobre. Huracanes de aliento, esperanzas que se abren con el día. En un templo debajo de la tierra donde tú aguardas, tus lápices dibujan, comienzan, amor, amigo, hermano, ser querido acobijo de la lluvia, comienzan tus respuestas. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias.
Muchas gracias, Mariano. Muchas gracias, Vanessa. La verdad es que mantener viva la memoria de Miguel Hernández es una apuesta por la importancia de la poesía. Desde luego, en la gestión diaria del Instituto Cervantes somos muy conscientes de la importancia de la tecnología y del avance de la tecnología. Estamos empeñados en convertir al español como reto en una lengua de ciencia, porque es muy importante para nuestra cultura, pero bueno, estamos convencidos de que la ciencia y la técnica, si no están al servicio de la conciencia humana, acaban convirtiéndose en un peligro y acaban emborronando el progreso y acaban desembocando en un arma de destrucción masiva o en un aparato de control de las conciencias. Para que la técnica y la ciencia tengan dignidad, es muy necesario que al lado esté la cultura humana y esté la poesía. Y por eso es tan emocionante de pronto acercarse a la poesía y reconocer la mirada de los poetas que dialogan con su propia soledad, con su propia ilusión y con su propia manera de ver el mundo. Muchísimas gracias. Cuando pensamos en nuestro trabajo, queremos darle un sentido. Cuando se pone a trabajar el área de cultura, con la directora Raquel Calella, con el jefe de cultura Ernesto Pérez Zúñiga, con el responsable de literatura Juan Carlos Méndez, queremos darle un sentido a nuestro trabajo, porque sabemos que no se trata de tener buenas ideas, sino que se trata también de administrarlas, que es una lección que creo importante para la política. No basta solo con tener buenas ideas, sino con mirar la realidad y administrar esas ideas en la realidad. Un maestro, desde luego, fue alguien que nació aquí, en Alcalá de Henares, Manuel Azaña. Yo siempre recuerdo una discusión con Miguel de Unamuno, que tenía muy buenas ideas, pero que a veces no sabía administrarlas, donde Azaña dijo: la diferencia entre usted y yo, don Miguel, es que usted quiere dejar huella para la eternidad y yo estoy preocupado por hacer justicia. Hacer justicia me parece un compromiso más importante que dejar huella para la eternidad, porque significa saber administrar en la realidad las buenas ideas. En ese sentido, por ejemplo, cuando nosotros queremos difundir la cultura española en el mundo, pues pensamos, por ejemplo, en la posibilidad de firmar un convenio con la Diputación de Jaén, que ha desempeñado una labor maravillosa de rescate de la herencia de Miguel Hernández y que ha puesto en marcha en Quesada un punto de referencia de los amantes de la poesía. Y por eso, además de hacer esta exposición, pues firmamos un convenio para internacionalizar y que no se acabe aquí la experiencia, la figura de Miguel Hernández. Un convenio que nos permite, como decía Juan J. Tellez, hermanarlo con Rizal y hermanarlo con otros de los grandes poetas del mundo para que se vaya traduciendo la poesía de Miguel Hernández a las distintas lenguas del mundo. Cuando nosotros nos planteamos la necesidad de transformación tecnológica de nuestras bibliotecas y apostamos por una red de bibliotecas con un fondo maravilloso y abierto a la gente y al hilo y a la dinámica de las nuevas tecnologías, comprendemos también que, aparte del diálogo con las nuevas tecnologías, debemos tener un punto de origen, una presencia, un lugar para la memoria, porque la mejor manera de comprometerse con el futuro es respetar a la memoria. Y entonces pensamos, ¿qué podemos hacer en nuestra red de bibliotecas? Pues aparte de apostar decididamente por las nuevas tecnologías, vamos a crear una biblioteca patrimonial donde puedan estar manuscritos, primeras ediciones, fondos. ¿Y dónde podemos tenerla? Pues en Alcalá de Henares, que fue el origen del Instituto Cervantes
y que fue el lugar de nacimiento de don Miguel de Cervantes. De manera que estamos muy, muy ilusionados con poder revitalizar nuestra biblioteca y comprometernos con el futuro haciendo memoria de nuestros orígenes, por lo cual estamos encantados de poder colaborar y recibir la ayuda del Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Esa es la manera de no solo tener buenas ideas, sino de intentar administrarlas con instituciones con las que es un lujo poder colaborar. Para cerrar el acto, voy a pedir que tome la palabra en primer lugar el diputado de Cultura de la Diputación de Jaén, don Ángel Vela Sandoval, y que cierre, nos haga el honor de cerrar esta jornada de clausura de la exposición A Plena Luz dedicada a Miguel Hernández, el alcalde de Alcalá de Henares, don Javier Rodríguez Palacios. Por favor, Ángel. Ya siempre meto la pata porque ya me estaban Ernesto y Raquel antes, y así nos da tiempo a limpiar el micrófono. Es que tenemos las dos intervenciones, la intervención de Yolanda y de Adelaida, que nos las mandan desde Ecuador y desde Venezuela. Como a muchos de nosotros, Miguel Hernández nos abrió en la juventud, en la temprana juventud, las puertas de la poesía. Empezamos a navegar y conociendo otros mundos, otros poetas, otras lecturas. Pero en mi caso particular, ningún poema de ningún poeta me ha acompañado tanto y durante tanto tiempo que la elegía de Miguel Hernández a la muerte de Ramón Sijé. Es un poema que con frecuencia recito y tarareo también en la versión de Serrat, y por eso escogí para leerlo en este homenaje. Elegía. En Orihuela, su pueblo y el mío, se me ha muerto como el rayo Ramón Sijé, con quien tanto quería. Yo quiero ser llorando el hortelano de la tierra que ocupas y estercolas, compañero del alma tan temprano, alimentando lluvias, caracolas, y órganos mi dolor sin instrumento, a las desalentadas amapolas, daré tu corazón por alimento. Tanto dolor se agrupa en mi costado, que por doler me duele hasta el aliento. Un manotazo duro, un golpe helado, un hachazo invisible y homicida, un empujón brutal te ha derribado. No hay extensión más grande que mi herida. Lloro mi desventura y sus conjuntos y siento más tu muerte que mi vida. Ando sobre rastrojos de difuntos y sin calor de nadie y sin consuelo voy de mi corazón a mis asuntos. Temprano levantó la muerte el vuelo, temprano madrugó la madrugada, temprano estás rodando por el suelo. No perdono a la muerte enamorada, no perdono a la vida desatenta, no perdono a la tierra ni a la nada. En mis manos levanto una tormenta de piedras, rayos y hachas estridentes, sedienta de catástrofes y hambrienta. Quiero escarbar la tierra con los dientes, quiero apartar la tierra parte a parte, a dentelladas secas y calientes. Quiero minar la tierra hasta encontrarte y besarte la noble calavera y desamordazarte y regresarte. Volverás a mi huerto y a mi higuera,
por los altos andamios de las flores, pajareará tu alma colmenera de angelicales ceras y labores. Volverás al arrullo de las rejas de los enamorados labradores. Alegrarás la sombra de mis cejas y tu sangre se irá a cada lado, disputando tu novia y las abejas. Tu corazón, ya terciopelo ajado, llama a un campo de almendras espumosos mi avariciosa voz de enamorado. A las aladas almas de las rosas, del almendro de nata te requiero, que tenemos que hablar de muchas cosas, compañero del alma, compañero. Tiempo que se queda atrás, decididamente negro, indeleblemente rojo, dorado sobre tu cuerpo. A esos ecos clásicos, populares, enigmáticos y modernos pertenece la gran poesía de Miguel Hernández, un poeta que encaja dentro de la mejor tradición de la poesía escrita en castellano. Hernández significa adentrarse en un universo poético, ineludible y único, no solo por su altísima sensibilidad distintiva en cada uno de sus versos, sino también por el empleo de la rima y de las formas estróficas tradicionales que en mi adolescencia como lectora fue lo que más me impactó. Admiro su vida sencilla y dolorosa: guerra, exilio, cárcel, pérdida del hijo, muerte de los amigos. Su origen provinciano que le confirió cierta ingenuidad auténtica, su tenacidad como autodidacta y sobre todo su intención musical y mordaz para llegar a los verdaderos hallazgos en su intensísima lírica tan apasionada como inteligente. Es de admirar también su personal empleo de la rima y el metro, latente en todas las colecciones de sus poemas. Su cercanía y filiación con los modos de la poesía tradicional, como los romancillos, redondillas, cuartetas, especialmente en sus primeros poemas. Y admiro también la imaginería que impregnó al lenguaje de esa sustancia de lo contemporáneo, que alcanzó en sus poemas más maduros. Ese color modernista se plasma en sonetos y romances. Me gusta su manejo del lenguaje en dos niveles, uno agreste y popular y otro culto y repleto de audacias metafóricas y lingüísticas a lo Góngora, a quien leyó y admiró tanto. Miguel Hernández es un poeta para releer en todas las épocas y estadios de un lector, de un escritor, de un amante de la literatura. Hernández amasó una forma poética donde alcanzó un armonioso equilibrio entre lo barroco y lo surrealista, entre lo culto y lo popular, y para mí ese es su principal mérito y aporte a la poesía. Los poemas que más me influyeron y que más me gustan son todos los inspirados en su relación con Josefina Mancera y el loco amor con aquella pintora gallega. Es allí, en esos poemas de amor virtuoso y deseo ardiente, donde el gran e inagotable tema del amor y la pena le abren la puerta a ese gran libro de nuestra lengua que es El rayo que no cesa. La senda del amor que poetiza Miguel Hernández es crucial en su obra y es lo que más me ha influido a mí en mi propio trabajo poético, donde he abordado versos sobre Eros y Tánatos, sobre el amor y la muerte, sobre las penas del amor. Su legado poético es tan profundo y sutil y se lo puede tocar en versos como este: ando sobre rastrojos de difuntos y sin calor de nadie y sin consuelo voy de mi corazón a mis asuntos. O este otro, cargado de una sutil y fina filigrana erótica: besarse a la luna, mujer, es besarnos en toda la muerte. El rayo que no cesa es una joya literaria sin tiempo, que revitaliza la tradición y que constituye una mirada siempre fresca y nueva al paisaje español, al esplendor de la naturaleza y a las sabidurías de la vida rural, que en estos tiempos oscuros nos propone volver a conectar con la esencia de la auténtica naturaleza y su belleza generosa e inagotable que Hernández pudo ver. El poeta con aureola de pastor y soldado izquierdista, de cuya voz fluye la esencia vital de España, contenida en su memorable poema Aceituneros, por ejemplo, o el intimista y conciso de Cancionero y Romancero, un libro crucial,
nos conduce a afirmar que Miguel Hernández es un escritor que debería ser mucho más estudiado, difundido y leído, y que hoy, gracias al trabajo del Instituto Cervantes, podemos volver a releer y abrazar. Los invito a leerlo, releerlo y volver a escuchar las canciones que musicalizó y cantó Joan Manuel Serrat. Serrat logró lo que Hernández nunca se hubiera imaginado: alcanzar una suerte de literatura oral que logró adentrarse en el imaginario de muchas generaciones, la de mis padres, por ejemplo, ya que fue allí, en la voz de Serrat, en mi casa familiar de infancia y adolescencia, la primera vez que supe de este poeta llamado Miguel Hernández, que mis padres cantaban a viva voz. Un abrazo muy grande desde esta otra orilla, en Quito, Ecuador, donde releo hoy a Miguel Hernández y donde quiero compartir el poema Canción Última. Canción última. Pintada, no vacía, pintada está mi casa del color de las grandes pasiones y desgracias. Regresará del llanto a donde fue llevada con su desierta mesa y su ruinosa cama. Florecerán los besos sobre las almohadas y en torno de los cuerpos elevará la sábana su intensa enredadera nocturna, perfumada. El odio se amortigua detrás de la ventana. Será la garra suave. Dejadme la esperanza. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Yo también quería comenzar dándole la bienvenida a este acto de clausura de la exposición Miguel Hernández a plena luz. Pero me van a permitir que comience, como no puede ser de otra manera, agradeciéndole a Luis todo tu trabajo, todo tu cariño que siempre has tenido a la Diputación Provincial de Jaén y sobre todo este maravilloso acto que ha organizado para despedir esta exposición. También, como no, al alcalde de Alcalá de Henares, a Javier. La verdad es que es un placer haberte tenido en la inauguración y hoy también en la clausura. Esto que en algunos casos parece algo extraordinario, y lo digo porque también hemos tenido nosotros alcaldes en la ciudad de Jaén que parece que huía de la cultura como el gato huye del agua, ¿no? Entonces es importante que los alcaldes se impliquen a nivel cultural como lo hace Javier. No es de extrañar, una ciudad patrimonio de la humanidad como es Alcalá de Henares, pues tiene que tener un alcalde como Javier. También quería agradecerle a Juan José Tellar, el comisario, por su enorme labor a lo largo de estos casi 3 años y, cómo no, a todos ustedes que hoy han tenido a bien acompañarnos. Hay circunstancias a lo largo del tiempo, en el transcurrir del tiempo, y no sé yo tampoco cómo explicarlo, ¿no? Pues que, como digo, crean unos lazos culturales que van ligados al territorio, ¿no? Y en el caso de la provincia de Jaén, bueno, pues hemos tenido la suerte de compartir grandes figuras a las que le tenemos muchísimo afecto, ¿no? Lo digo por Jorge Manrique, con Segura de la Sierra, lo digo por San Juan de la Cruz, por Úbeda, o lo digo también por Santa Teresa de Jesús, en Beas de Segura, o por Antonio Machado, en Baeza, y, como no, lo digo por Miguel Hernández. Por Miguel Hernández, a que evidentemente esta provincia siente un amor especial, ¿no? Y en el caso de Miguel Hernández todos sabemos el origen, lo ha comentado Luis también, ¿no? Todo tiene que ver con el amor que tenía hacia Josefina Manresa, que es nacida en una población de Jaén, en Quesada, dentro del Parque Natural de Cazola Segura de las Villas. Y bueno, allí también en nuestra provincia, en Jaén no residió mucho más de 72 días, ¿no? Pero fijaos, qué poquito tiempo y cuánto amor le hemos procesado a pesar del poquito tiempo que estuvo con nosotros. Pero si yo tengo que opinar al respecto de algunos de los hitos que nos han hecho apostar por Miguel Hernández, no tengo la menor duda que surge a partir del poema Aceituneros. Cuando de Diputación Provincial de Jaén adoptamos, bueno, pues la idea de hablar con la familia para que este fuese el himno de la provincia. Así lo conseguimos en el año 2013, pero a raíz de esas conversaciones fue cuando surgió la posibilidad de poder optar a comprar el legado hernandiano. Como saben, estaba con ciertos problemas que no vamos a entrar en detalle porque de todo es sabido. Bueno, pues aprovechamos la oportunidad, ¿no? Y un paso también muy importante,
con posterioridad a la compra de ese legado, fue la creación en el año 2017 de la Fundación Legado Literario Miguel Hernández. Estamos hablando de una entidad sin ánimo de lucro que nace con el cometido de preservar y desarrollar todo tipo de actividades de dinamización, difusión y mejora del conocimiento de la obra del poeta. Algunas tan bonitas y tan interesantes como una que le hemos titulado como El gorrión y el poeta, y consiste en acercar a Miguel Hernández a los más pequeños. Y lo que hacemos es que le decimos a los niños que sean ellos los que acaben un cuento que Miguel Hernández dedicó a su hijo, pero que, por desgracia, no pudo acabar, ¿no? Y ellos le dan forma y lo acaban. Bueno, al final le hacemos un reconocimiento, hacemos un acto público con ellos. Me parece una forma muy bonita, como digo, que desde pequeños pues, empiecen a cultivar la imagen, la vida, la obra de Miguel Hernández. Un legado que, ya lo saben ustedes, estamos hablando de algo más de 5.600 registros, que se encuentra digitalizado para que todo el mundo pueda consultarlo y que evidentemente viene a cumplir con el cometido que nos encargó Pablo Neruda, ¿no? Que no es otro que recordar a Miguel Hernández, como ya saben la famosa frase, ¿no? Que desapareció en la oscuridad, y recordarlo a plena luz es un deber de España, es un deber de amor. Había que darle luz y lo hemos hecho a través de varias iniciativas, pero también sobresale esta excelente exposición ejemplarmente comisariada por Juan José Tellez. Y lo hemos hecho de la mano del Instituto Cervantes, viajando, como ha dicho Luis, por varios continentes, por varias ciudades, Dublín, Manchester, Nueva York, Chicago, Manila, bueno, y ahora Toulouse, París, y ahora hemos aterrizado aquí en Madrid, ¿no? Y además con un cierre maravilloso que han sido capaces de darnos estos poetas, ¿no? Mariano, Vanessa, Yolanda y Aleida. Bueno, una enorme satisfacción porque tienen que saber que al final hemos llegado casi a 40.000 visitas, con las que hemos tenido aquí en el Instituto Cervantes, que han sido los que han podido completar, y contemplar esta exposición. Y es que, como dice Juan José Tellez, esta exposición se ha propuesto recordar su muerte. Como saben, nació en conmemoración con el 75 aniversario de la muerte del poeta, ¿no? Pero también hemos pretendido dar a conocer su vida, su obra, y sobre todo dar un conocimiento global de lo que era el poeta, ¿no? Por eso, desde Diputación Provincial de Jaén queremos seguir manteniéndola viva, queremos seguir rotándola, todos aquellos municipios, todas aquellas ciudades que la requieran, bueno, pues allí estaremos para llevarla, ¿no? Y yo voy concluyendo, agradeciendo, como no, a ti, Luis, como cabeza y director del Instituto Cervantes, a todo tu equipo, y también a cada una de las sedes, por la implicación que han tenido, que ha sido al final, tan exitosa, que nos obligan, como digo, a seguir en esa inercia, ¿no? Al fin y al cabo hemos conseguido situar a Miguel Hernández y su obra en un gran escaparate internacional. Y nosotros siempre decimos que acercar a Miguel Hernández a los pueblos del mundo es abrir una ventana a la cultura, como motor de progreso. Es también reforzar el derecho humano de expresar la creatividad y el derecho de todos a acceder a ella y a disfrutarla en plenitud y en libertad. Por este motivo y con ese acercamiento que queremos hacer a la sociedad, le comentaba a Luis y también al señor alcalde que próximamente en el Centro Cultural Baño Árabe Palacio de Villa Don Pardo, ese centro cultural más importante que tenemos en la ciudad, en épocas, evidentemente no como ahora con la pandemia, pues solemos rondar en torno a 90, 100.000 visitas, pues hemos decidido crear y abrir un espacio permanente, donde esta exposición encontrará su sitio para dialogar, como aquí se ha dicho repetidas veces, con otros poetas. Querido Luis, ha sido un placer haber emprendido esta aventura de manera conjunta. Y en este camino que hemos iniciado nos quedan muchos pasos aún que recorrer, muchos retos que afrontar. Y lo haremos a plena luz, con la cabeza muy alta, con el objetivo de situar a Miguel Hernández como un referente de la literatura de este país. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Un placer el poder estar aquí invitado por vosotros y disfrutar de la presencia física, esa que no tenemos tan habitual y que sirve para tanto, porque yo tenía pensado decir unas palabras que voy a trastocar totalmente fruto de todo lo que hemos intercambiado, y eso solo ocurre cuando nos vemos las caras y cuando, o por lo menos media cara, y nos decimos las cosas, ¿no?
En primer lugar, agradecimiento por haber tenido esta exposición, concretamente esta, la figura de Miguel Hernández. Me siento muy identificado con algunas cosas que he escuchado, con esas canciones de Serrat, incluso de Jarcha, que era un grupo de musical también andaluz en casa, y cómo eso nos lleva a otros universos y a otros sentimientos que hemos vivido y que ojalá seamos capaces que otras generaciones más jóvenes también lo vivan, porque la buena literatura y la vivencia de una persona como la de Miguel Hernández sin duda podría ser un gran ejemplo para una juventud que ahora tiene problemas, pero que evidentemente debería conocer que otros tuvieron también problemas en otras épocas y no pequeños, y que eso nos hace mirar hacia el futuro siempre con optimismo, porque si no miramos al futuro con optimismo nos quedamos sin futuro. Y el director ha traído la imagen de Nicolás Sánchez Albornoz, preso en Alcalá de Henares, en un convento, que probablemente sea el actual Parador. Por lo tanto, también esa reflexión, y unido a lo que nos ha dicho Vanessa de las casas, ¿no? Eso que subyace en la poesía de Miguel Hernández, los edificios son el uso que se les da y son las personas que viven en ellos. Una casa no es casa, sino vive gente. Y un edificio no deja de ser un ladrillo puesto tras otro si no hay algo dentro. Y tenemos ese edificio que fue convento, que luego fue prisión, y ahora ni más ni menos que es un parador magnífico. Igual que este edificio, que fue un edificio para dar servicio a la universidad, para que estuvieran aquí estudiantes que luego recibían sus clases, y que ahora es el Instituto Cervantes. Por lo tanto, los edificios buenos, los edificios bien construidos, sobreviven a distintos siglos, a distintos usos, y es un honor para nosotros tener aquí al Instituto Cervantes. Y tener esa iniciativa que nos ofrecéis de tener el patrimonio, la biblioteca patrimonial, es para nosotros muy importante, porque además entronca con una realidad de Alcalá de Henares poco conocida, pero que es como sede de grandes archivos de este país. Tenemos la sede del Archivo General de la Administración, que es un espacio casi mágico para cualquier persona que quiera conocer la historia reciente de este país, porque tiene fondos bibliográficos y fotográficos impresionantes, sobre todo de la primera parte y de la segunda mitad del siglo XX. Pero tenemos también los archivos del movimiento obrero, que recogen todos los documentos de la Fundación Pablo Iglesias, de la Fundación Largo Caballero, de la Fundación Indalecio Prieto, de esos sindicatos, a veces tan denostados, pero que eran y son imprescindibles, porque para estar trabajando 8 horas, sin la figura de Largo Caballero, pues es probable que no estaríamos trabajando 8 horas ahora en el 2021, sino en otras cuestiones y en otras latitudes muy diferentes. Pues todos esos documentos se custodian aquí muy cerquita, en Alcalá de Henares. Y también disponemos de un archivo muy desconocido y bastante menos accesible, que es el de los jesuitas. Toda la orden jesuita tiene aquí su archivo, que tiene que ser también una maravilla para quien pueda o quiera acceder al mismo. Pues ahora tener la posibilidad de la biblioteca patrimonial del Cervantes, que cuando también algún autor o alguna donación se produzca se pueda celebrar, y es la palabra celebrar en Alcalá, es para nosotros muy importante, Luis. Y lo valoramos de corazón porque conocemos la potencia que tiene tener realmente el original, el pulso de lo que tocó el artista, de lo que tocó el escribiente que hizo ese documento que están en estos archivos que tenemos, y en este caso de estos escritores, de estas escritoras o de estos poetas que van a tener aquí pues, sus documentos originales. Por lo tanto, te lo agradecemos profundamente, y agradecer que dotéis de vida a este edificio, que lo cedimos y lo cedemos con todo el cariño del mundo desde el Ayuntamiento, que forma parte de la ciudad, y que estamos encantados de que le dotéis de vida, porque solo con la vida se mantienen los edificios y se mantiene el futuro para esos jóvenes que tienen que conocer que el parador tan bonito de Alcalá antes fue una prisión, para que no vuelva a serlo, y que la vida de muchos de los poetas y referentes de este país pues no fue fácil, ahora que tampoco es fácil la vida para mucha gente, pero que se puede salir de ello, y donde antes había ruina, que haya futuro, y donde antes había tristeza, que haya alegría. Y dar las gracias también a la Diputación de Jaén, porque además nos unen muchos lazos con Jaén. Hay muchísimos jienenses viviendo en Alcalá de Henares, en otra historia que algún día habrá que contar, y te tiendo la mano a que algún día hagáis esa historia de la emigración de Jaén a tantos lugares de España, trayendo sus acentos, sus costumbres, su manera de entender la vida, y que muchos de ellos vinieron a Alcalá de Henares. Y hablamos de miles de jienenses que vinieron aquí en los años 60, y esa es una historia que habrá que contar algún día también. La historia de la emigración interior, para que de esa manera también entendamos la emigración
exterior y la migración como algo natural que se produce en los países, que no hay que tenerle miedo y que en el caso de Alcalá pues nos enriqueció con muchos jienenses, con hijos de jienenses que ahora también son alcalaínos y que nos hacen pues apreciar a esa provincia tan importante, tan desconocida a veces, pero tan valiosa para España. Así que muchísimas gracias y, director, para lo que nos quieras, aquí nos tienes.